Hola, hoy vamos a ver los tipos de voltaje de una bobina de encendido. Para eso, vamos a ver la importancia de la bobina de encendido. La bobina de encendido repercute en una gran importancia dentro del funcionamiento del motor. Hay que comenzar en la introducción del tema de la bobina de encendido partiendo del hecho del funcionamiento dentro de la cámara de combustión. El proceso de esta conversión de energía básicamente consiste en el quema de un combustible. Sin embargo, para producirse el proceso que se acaba de discutir, es necesario un factor clave para la generación de la explosión de la mezcla aire-combustible, la cual es la chispa. La chispa es producida por una bujía que es un elemento encargado de originarla, producto de la obtención de la energía eléctrica dentro de una batería. La importancia de la bobina de encendido es la de generar el arco eléctrico o chispa en la bujía, ya que su función es la de elevar el voltaje proveniente de la batería en unas 1000 veces más. Entonces, ya usted puede darse cuenta de la importancia de la bobina de encendido. Aunque usted no lo crea, las bobinas de encendido poseen diferentes tipos de voltaje, ya que lo que realmente es este elemento es un transformador de elevación de voltaje. ¿Por qué las bobinas de encendido tienen diferentes voltajes? La pregunta es sencilla, porque el motor tiene diferentes demandas en la intensidad de la chispa según su régimen. Ahora lo que vamos a ver son los tipos de voltaje. Tenemos el voltaje requerido, voltaje disponible y voltaje de reserva. El voltaje requerido es aquel que necesita la bujía para generar la chispa cuando el auto está en marchas mínimas o bajas revoluciones. Es aproximadamente la mitad del voltaje total o disponible de la bobina de encendido. Por otro lado, cuando el auto se le pisa el acelerador, el régimen del motor aumenta y por ende la chispa de la bujía se excita con mayor rapidez. Para este adicional de velocidad se utiliza el voltaje de reserva. Primero, analizaremos cuántos voltajes tiene un sistema de encendido. Tenemos primero el voltaje disponible y el voltaje requerido. El voltaje disponible es el voltaje que desarrolla la bobina de encendido, o también se conoce como el alto voltaje, el cual puede oscilar entre los 30.000 volts y 40.000 volts. Por ejemplo, una bobina desarrolla 40.000 volts, el cual vemos el alto voltaje. También tenemos el voltaje requerido, que es el voltaje que requiere el motor para su funcionamiento. Se lo conoce también como el voltaje que requiere los electrodos para que se produzca la chispa. Este voltaje va a depender del tiempo de bujía que se utiliza, ya que el fabricante asigna a cada vehículo una bujía especial, dependiendo del tipo de cilindro y la relación de compresión del motor. Una bujía en buen estado debe tener una resistencia entre 4,5 y 5,5 ohm. También tenemos que tener en cuenta la calibración de la bujía, o también llamado luz entre los electrodos. Por último, vamos a ver lo que es el voltaje de reserva, que es la diferencia entre el voltaje disponible y el voltaje requerido. Este voltaje es aquel que la bobina de encendido guarda en momentos críticos. Por ejemplo, tenemos a altas revoluciones del motor, bujías desgastadas o defectuosas. Toda bujía sufre desgaste al enviarse cada pulso de chispa. A esto se le llama transferencia de material. Y por supuesto se va abriendo el espacio entre los electrodos y se va utilizando el voltaje de reserva hasta llegar a cero. También tenemos lo que son los cables de bujías defectuosos, los cuales hay que medir su resistencia para provocar fallas que la bobina haga un esfuerzo y se caliente y se dañe prematuramente. Tenemos que tener en cuenta que no existe ninguna bujía que incremente el voltaje de un sistema de encendido, ni que haga una chispa superpoderosa si no se hacen cambios relevantes en el sistema de encendido.
no se puede hacer que una bobina desarrolle más voltaje que el que se pueda producir normalmente.